Muchísimas gracias, presidente. Creo que habría que iniciar estas reservas señalando, con todo y que tengo récord de asistencia a esta Cámara, que me perdí el día en el que dejamos de ser una Cámara revisora y pasamos a ser una Cámara de trámite, una Cámara que solo palomea todo lo que envía el Senado sin objetarlo, incluso cuando el Senado mete la pata con errores de dedo. Y el problema es que el Senado muchas veces no es quien redacta las propuestas, sino los poderes fácticos, y creo que este es el caso. Estamos en uno de los momentos más importantes, de las reformas más relevantes a las que de verdad teníamos grandes expectativas, y es una reforma que viene claramente construida con candados, pero con errores de dedo que hacen el que, por ejemplo, y de ahí la razón de la reserva que corresponde al artículo 19, que las colectividades no puedan demandar una acción colectiva si no están construidas en asociación civil que tenga más de un año de vigencia. Y esto porque al referirse a estas colectividades se alude a la fracción 2 del artículo 585, que habla de las colectividades cuando los requisitos que se establecen de un año y del registro formal ante las autoridades son las que se refieren a la fracción 3 de asociaciones civiles. Es decir, por la falta de un palito, las colectividades no pueden demandar si no tienen registrada su estructura con más de un año de antigüedad. Esto es claramente un error que pudo ser intencional o no, pero que acompaña a candados como el establecido en el artículo 594, que dice que tratándose de las adiciones voluntarias, la exclusión que haga cualquier miembro de la colectividad posterior al emplazamiento de la demanda equivaldrá al desistimiento de la acción colectiva, que no podrá volver a participar en los procedimientos colectivos de los mismos hechos. Es decir, si uno de los demandantes de esta asociación se corrompe, es amenazado o por cualquier causa se desiste, toda la colectividad habrá perdido el juicio. Este candado en el país de la impunidad y las corrupciones queda claramente señalado que hará imposible, de hecho, el que nadie triunfe. También en el artículo 597 no se define un plazo para que concluya el juicio, se le deja al juez a que éste pueda continuar al infinito, y por ello es que estamos planteando el que se ponga un plazo que no podrá exceder de los 180 días. Pero más grave que eso, en el artículo 604 solo se establece que el culpable, como sanción, tendrá que la restitución consistirá en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas. Es decir, si alguien tiró residuos contaminantes a un río, lo que tendrá que hacer es dejar de tirar esos contaminantes al río y a lo mejor sembrar arbolitos, pero no habrá para quienes han bebido esa agua, para el daño ecológico que se ha generado, para los daños morales, una reparación. A quien se le ha caído una casa no habrá la indemnización por los muertos o el pago para el apoyo psicológico o moral. No hay la consideración de este pago y por ello estamos planteando que deba incorporarse
claramente que habrá el pago de los daños y perjuicios ocasionados a esa colectividad, así como los gastos y costas erogados por la colectividad y su representante. Un asunto que no es menor es que se deja a discrecionalidad del juez las medidas precautorias en el artículo 610, que serían de oficio, y en el artículo 611, las que pida la víctima, y será voluntad del juez decidir si le da a la víctima o no estas medidas precautorias. El artículo 617 establece además que las víctimas, contrario a lo que ya establece el Código Civil, tendrán que pagar los gastos del juicio, así lo hayan ganado. Es decir, en la pobreza en la que están normalmente las comunidades que demandarán, tendrán ellas que pagar a sus defensores, así salgan triunfantes, contrario a la lógica del propio derecho y de lo que ya tenemos reconocido. Se protege a los empresarios grandes para que no tengan que pagar el juicio. Y en este absurdo de quitarle el palito a la fracción del artículo 585, en el artículo 19, la gente estará obligada a cubrir estos requisitos absurdos. Pero en el artículo 620 no se detienen, el que se refiere ya a las asociaciones civiles, también deciden exigirle más requisitos que los que el artículo 9 de la Constitución señala. Para que una asociación civil pueda demandar a una empresa, tiene que tener al menos un año de existencia, cuando nuestra Constitución claramente señala el que puedan estar constituidos legalmente y en esa lógica el que basta con señalar el domicilio legal y presentar copia simple del testimonio notarial que acredite la personalidad de la ciudadanía de su representante legal. Es decir, además de todo y por encima de la Constitución, establecemos una serie de candados y de rutas imposibles que pasan por la corrupción, que pasan por jueces que nunca podrán dictar sentencia, que pasa por la falta de la reparación específica del daño, que harán de esta ley, a final de cuentas, una ley testimonial e imposible de acceder para la ciudadanía. He ahí la razón de las reservas de estos 8 artículos que ya ha mencionado el presidente y que pongo a su consideración para que la ley no sea nada más una ley de foto bonita, de festejo el día de hoy, y pueda ser una ley que atienda a la realidad concreta de nuestro país y no a los intereses que están detrás de quien redactó esta ley. Muchas gracias, presidente.